Supravortex. ¿Alguna vez has visto un objeto volador cuya tecnología al parecer sobrepasa la tecnología actual de nuestro planeta? ¿Es correcto el término Guerra de las Galaxias? ¿Alguna vez has visto un objeto de apariencia metálica desplazándose a baja altura a más de 300 kilómetros por hora, sin hélices, sin motores audibles, sin generar sonido alguno, con ventanillas y en forma de puro o casi rectangular, del tamaño de un auto pequeño, con una forma totalmente distinta y más aerodinámica que nuestros actuales drones, que sí generan sonido, son pequeños y tienen hélices? Pues conoce mi historia de encuentro cercano del primer tipo. El universo tiene 13.800 millones de años. Nuestro planeta Tierra tiene 4.500 millones de años. Y nuestra civilización actual tendrá aproximadamente 7.000 años. Si la vida surgió en otros lugares hace miles de millones de años, antes que nosotros, esas civilizaciones tendrían una ventaja significativa en términos de tiempo para desarrollar tecnologías que les permitan viajar a través de las estrellas. Dado el tamaño inmenso del universo y la vastedad del tiempo cósmico, es teóricamente posible que existan otras civilizaciones iguales o más avanzadas que la nuestra, capaces de viajar entre sistemas solares utilizando tecnologías que aún no hemos desarrollado ni hemos descubierto aquí en la Tierra. Mi historia real. Eran las 5 de la tarde del día 6 de diciembre del año 2017, cuando mi esposo y yo caminábamos en la acera de una calle de Maracay, en Venezuela, y observamos que un objeto casi rectangular, alargado, con apariencia metálica, sin motores, silencioso, con ventanillas y luces internas, venía sobrevolando hacia nuestra dirección a unos 15 metros delante de nosotros, porque era la distancia desde la panadería hasta la esquina de aquella cuadra, a unos 6 o 7 metros de altura más o menos, de modo que notamos que el objeto demoró aproximadamente un segundo llegar hasta nosotros y 2 segundos más desplazarse desde esa esquina hasta la casa de mis padres a 150 metros más adelante, en la otra cuadra. Con esos puntos de referencia se podía calcular la velocidad del objeto, es decir, utilizando la fórmula de velocidad igual a distancia sobre tiempo. El objeto se desplazaba aproximadamente a 75 por segundo, lo que es igual a 270 kilómetros por hora, una velocidad constante un poco menor a la velocidad máxima que alcanza un bólido de la Fórmula 1 o auto de NASCAR en plena recta. Logré observar el objeto volador durante un total de aproximadamente 6 segundos y curiosamente el objeto no generó sonido alguno. Era totalmente silencioso, no tenía hélices, no tenía motores, no tenía ningún mecanismo rotatorio visible en la parte de adelante, ni lateralmente, ni abajo, ni detrás de él. Le pregunté a mi esposa si ella había acabado de ver algo y ella me respondió que sí, una nave del tipo platillo volador. Le pedí que me describiera lo que acababa de observar ella me describió un objeto igual al que yo había recién observado, una nave que había cruzado frente a nosotros, de oeste a lo largo de aquella calle hasta perderse unos 500 metros. ¿Cuáles conclusiones obtuve a partir de mi avistamiento? Bueno, ya te cuento, pero antes te invito a suscribirte a este canal, a darle al botón me gusta y activar la campanita para que YouTube te informe cada vez que publique un nuevo video. En todo el planeta han surgido reportes de observación de platillos voladores y de objetos voladores no identificados, OVNI o UFO, por sus siglas en inglés, lo cual ha sido un tema fascinante durante décadas, con informes de fenómenos que parecen desafiar las leyes conocidas de la física y la tecnología actual. En este sentido, han existido casos históricos de observaciones de objetos no identificados, como el caso de luces de Phoenix en Estados Unidos. Ocurrió el 13 de marzo de 1997 y fue observado por miles de personas en los estados de Arizona, Nevada y también en Sonora, en México, cuando se observaron luces en forma de V en el cielo. Los testigos incluían pilotos, policías, miles de ciudadanos comunes, quienes describieron que estas luces parecían formar parte de un objeto grande, silencioso, sólido
que se movía lentamente sobre la ciudad de Phoenix. Un objeto que fue visible durante varias horas y parecía desplazarse a baja altura. Por su parte, la Fuerza Aérea de Estados Unidos afirmó que las luces eran bengalas lanzadas durante un ejercicio militar en la base de Luke Air Force. Sin embargo, muchos testigos rechazaron esta explicación, argumentando que las luces se movían de manera coordinada y no descendían como lo harían las bengalas. También existieron los Foo Fighters, un término que se deriva a partir de una mala pronunciación de feu, fuego en francés, unido a fighter, caza en inglés, queriendo significar caza de fuego. Es un término que fue utilizado por los aviadores en la Segunda Guerra Mundial para referirse a las esferas metálicas o bolas luminosas que aparecieran individualmente o en grupos y que muchas veces persiguieron o acompañaron a los aviones militares durante sus misiones. Estos Foo Fighters se caracterizaban por su alta velocidad y maniobrabilidad superior a las posibilidades de aquella época. También podían acelerar o desacelerar instantáneamente o flotar, quedarse estacionarios inmóviles. Estos Foo Fighters fueron observados por pilotos militares británicos, estadounidenses, alemanes y japoneses. Los pilotos aliados inicialmente pensaron que podía tratarse de algún arma secreta de los nazis, pero los nazis a su vez pensaban que era un arma secreta de los aliados. Es probable que si la humanidad sobrevive lo suficiente, desarrollemos tecnologías que hoy parecen ciencia ficción. Civilizaciones mucho más antiguas que la nuestra podrían haber pasado por ese proceso y haber alcanzado niveles tecnológicos que les permitieran explorar el universo de maneras que aún no podemos imaginar. Antes de abordar conclusiones en referencia al tamaño del universo y la posibilidad de vida extraterrestre, quiero destacar lo siguiente. Quiero destacar el principio de mediocridad o el principio de Copérnico, que sugiere que la ciencia y la humanidad no son el centro del universo ni las únicas en su capacidad de desarrollar vida inteligente, dado que hay aproximadamente 100.000 millones de galaxias en el universo observable, cada una con miles de millones de estrellas y planetas potencialmente habitables. Es razonable suponer entonces que la vida y las civilizaciones podrían haber surgido también en otros lugares. El físico soviético Nikolai Kardashev propuso una escala para medir el nivel de avance tecnológico de una civilización. Tipo 1 utiliza toda la energía disponible en su planeta. Estarían las civilizaciones del tipo 2 que aprovecharían toda la energía de su estrella y las civilizaciones de tipo 3 que aprovecharían la energía de toda una galaxia. La humanidad, nuestro planeta Tierra, aún no ha alcanzado ni siquiera el tipo 1, pero una civilización más avanzada del tipo 2 o 3 podría haber desarrollado tecnologías que le permitan realizar viajes interestelares utilizando cantidades masivas de energía que superan cualquier tecnología actual en la Tierra. Aunque no hemos desarrollado aún tecnologías para viajes interestelares, o sea, de estrella a estrella, varias teorías plantean formas en que una civilización avanzada podría viajar a través de las vastas distancias estelares. Motores de fusión o antimateria. Sería utilizar la energía de la fusión nuclear o de la antimateria para propulsar naves a una fracción significativa de la velocidad de la luz, lo que permitiría alcanzar otros sistemas solares en escalas de tiempo razonables. Tenemos la propulsión warp, que utilizaría la distorsión del espacio-tiempo. Teóricamente, la tecnología de distorsión del espacio, como la propuesta por el físico Miguel Alcubierre, podría permitir que una nave viaje a velocidades superlumínicas sin violar las leyes de la relatividad. Es decir, la nave surfearía sobre una burbuja de espacio distorsionado, similar a como vemos en la serie Star Trek. También tenemos los agujeros de gusano, basado en la teoría general de relatividad de Albert Einstein. Un agujero de gusano, también conocido como puente de Einstein-Rosen, podría conectar puntos distantes del espacio-tiempo, permitiendo viajes instantáneos a través del cosmos. Aunque la estabilidad de estos aún es especulativa, una civilización avanzada podría haber encontrado la manera de estabilizarlos. También tenemos la paradoja de Fermi, que formula la siguiente pregunta: si el universo es tan grande y antiguo, ¿por qué no hemos encontrado evidencia clara de otras civilizaciones? Hay varias respuestas posibles, como el gran filtro,
donde algo en el desarrollo de la vida y la inteligencia detiene a la mayoría de las civilizaciones antes de alcanzar un estado tecnológico avanzado. Otra respuesta se refiere a civilizaciones silenciosas que podrían estar evitando activamente el contacto. La hipótesis del zoológico, para no interferir con el desarrollo de especies menos avanzadas como nosotros aquí en la Tierra, y que también podrían estar usando métodos de comunicación que aún no entendemos. Por último, tenemos la ecuación de Drake, formulada en 1961, una ecuación aún muy especulativa por falta de más datos, pero que no anula la posibilidad de encontrar vida extraterrestre, sino al contrario, estimula la investigación y el desarrollo científico. Básicamente, la ecuación de Drake intenta estimar el número de civilizaciones extraterrestres avanzadas en nuestra galaxia, la Vía Láctea, con las que podríamos nosotros comunicarnos. ¿Han pensado ustedes en la siguiente anécdota terminológica? ¿Es correcto el término guerra de las galaxias? ¿Sería correcto, por ejemplo, si la Vía Láctea entera entrara en guerra contra la galaxia de Andrómeda? Pero si nos refiriéramos a una guerra local entre civilizaciones de distintas estrellas de una misma galaxia, en realidad el mejor término sería guerra de las estrellas y no guerra de las galaxias. Las conclusiones que obtuve fueron las siguientes. Primera conclusión: ese objeto que observé me dio la impresión que no se desplazaba directamente en nuestra atmósfera, sino que quizás lograba reducir su fricción a cero al desplazarse dentro de un campo electromagnético al vacío que envolvía completamente a la nave. Es decir, tal vez se desplazaba dentro de un vacío generado tecnológicamente, por lo que no produciría ruido o sonido alguno, ni siquiera turbulencia. De hecho, si pensamos en un balón de fútbol bateado a tan solo 80 km por hora, vemos que este nunca viaja en línea recta, sino que su choque contra el aire causa variaciones en el balón y hasta diferencias en su aceleración y desaceleración. Y si pensamos en un dron, en los drones, tenemos los drones de carreras del tipo DRL Racer, que son ruidosos, se desplazan a 200 km por hora. Tenemos los drones militares como el General Atomics MQ-9 Reaper, un dron militar de 9 metros de largo por 4 de altura, no tripulado, ruidoso y avanzado para misiones de vigilancia, reconocimiento y ataques armados, que sobrevuela por lo general a 15.000 metros de altura y alcanza velocidades de 400 km por hora. Mi segunda conclusión sobre el objeto que observé es la hipótesis de un dron con tecnología no terrestre y no tripulado, utilizado tal vez para reconocimiento sobre el terreno y cuyo operador pudo haber olvidado activar algún tipo de tecnología hipotética de invisibilidad, por lo cual lo vi. Una nave que estaría cartografiando quizás rápidamente el terreno y las calles, así como filmando y registrando todo a su alrededor, tal como hace el vehículo de Google Maps en las calles de todas las ciudades del planeta. ¿Y con qué fin? Quizás para analizar el funcionamiento de nuestra sociedad. Cabe reiterar que el objeto tenía unas dimensiones de 2 metros de largo por 1 de alto, muy pequeño como para que la tripulara alguien, un extraterrestre o cualquier individuo orgánico. Aunque me sigue quedando el interrogante de por qué entonces el objeto tenía ventanilla. En caso de haber sido un dron con tecnología extraterrestre, quizás signifique que esa pequeña nave habría iniciado su vuelo a partir de otra nave más grande, posiblemente estacionada a varios kilómetros sobre la superficie o quizás en órbita alrededor de la Tierra, para actuar como base emisora y receptora de este dron, y otros drones hubieran podido estar ejecutando la misma misión de reconocimiento. Mi tercera conclusión en referencia a la paradoja de Fermi y el gran filtro con respecto a mi observación de este objeto: ¿qué detendría a estas civilizaciones de dar un paso más avanzado en los viajes interestelares hasta contactar? En mi humilde opinión, agregaría otra respuesta hipotética, y sería que el ego de los habitantes de muchas civilizaciones evitarían que ellos alcanzaran mayores avances tecnológicos, porque el ego los retrasaría debido a las incoherentes luchas de poder entre los habitantes de esos mundos, y que terminarían destruyendo su propia civilización antes de alcanzar un desarrollo tecnológico avanzado. Esta idea del ego podría limitar el número de civilizaciones capaces de trasladarse de una estrella a otra y las posibilidades de que en sus radares se encuentren con nuestra estrella, el Sol, y con nuestro planeta, y decidan visitarlo. Esto sin mencionar el hipotético caso de que existan otras civilizaciones
ya muy avanzadas que pudieran tener bases ocultas en nuestro sistema solar y que terminen desviando las naves de civilizaciones recién llegadas a nuestro sistema solar, ya sea para evitar conflictos con ellos o quizás para evitar que estas civilizaciones intercambien tecnología con nosotros, los terrícolas, los habitantes del planeta Tierra, que nos caracterizamos por ser muy belicosos y estar muy interesados en las armas con fines de control y no en el desarrollo humano, que somos capaces de aniquilar ciudades enteras como aquellas durante la Segunda Guerra Mundial, ya que todavía somos lamentablemente un jardín de infantes. Finalmente, mi conclusión general es que el objeto que observé no evidenciaba tecnología terrestre conocida y que es un fenómeno observado desde el siglo pasado y mucho antes, cuando nuestra tecnología aún estaba mucho más atrasada que la actual. Y mi reflexión final, ¿acaso somos como peces que solo son capaces de observar lo que existe dentro de su propia pecera, cuando ya tal vez existan otros seres observando desde fuera de esa pecera? Estás invitado a suscribirte a este canal, a darle like y a hacer clic en la campanita. Muchas gracias.